iglesia afuera, como tú. Entonces yo llevo 7 meses, casi año y medio, iglesia aquí, de una visión y una ambición. Y en el proceso inicial, que era cuando venía los viernes, estando en Vega Baja, se detuvo por causa de la unidad de las dos iglesias. Y luego de eso hemos estado hablando, pero también se detuvo el proceso de seguir hablando de la visión y la misión, porque era un tiempo, no era el mejor tiempo para hablar de eso, sino era tiempo de dejar que Dios consolidara las cosas, que poco a poco siguiéramos uniendo, como hasta ahora, gracias al Señor, ha estado haciendo. Y la gloria es de Él toda, porque si no fuera por Él, nada estuviera pasando. Amén. Así que, ¿cuánto le dan la gloria a Él? Entonces, pero al comenzar ya este año, después de año y medio, vamos entonces a entrar en lo que Dios nos ha mostrado. ¿Okay? Y hemos hablado muchas veces que un pueblo sin visión, ¿qué pasa? Perece, ¿verdad? Perece. Un pueblo sin visión perece. ¿Por qué usted cree que un pueblo que no tiene visión, o una persona que no tenga ningún sueño, nada por qué alcanzar, perece? No tiene dirección, no tiene motivación, se estanca también. ¿Qué más? Está perdido, se acomoda, se seca. Vamos a ver, ¿qué más? Muchas cosas podemos decir de una persona que no tiene, ¿qué? Visión. No sé cómo te ve una persona que tú le preguntas en el tercer año de high school, ¿qué tú vas a hacer cuando te gradúes de cuarto año? No sé todavía. Se gradúa de cuarto año y todavía no sabe qué va a hacer en su vida. Y todo el mundo entra a la universidad y esa persona no sabe qué va a hacer porque no tenía una visión en su vida. Y si tú no tienes una visión, mucho menos vas a tener una misión. Porque no vas a saber para qué, cuál es el propósito por el cual tú estás donde estás. Amén. Entonces, Dios, vemos en la Biblia todo el tiempo a Dios hablando, escogiendo siervos y dándole una misión y también dándole una visión, o dándole visión y dándole luego las estrategias a seguir para que eso se logre. Entonces la iglesia, nosotros hacemos una evaluación de las iglesias en general. Tú te vas a dar cuenta que la iglesia que no tiene una visión establecida está estancada. Y te vas a dar cuenta que la mayoría de las iglesias que tienen una visión donde la está trabajando y va hacia ella y es agresiva en cuanto a lo que Dios le ha mostrado, Dios comienza a bendecir esa congregación y a multiplicarla. Por eso la importancia de la visión. Que Dios está donde hay visión y no hay visión, seguro. La Biblia dice que donde hay dos más reunidos, ¿qué dice? Él está. Pero nosotros necesitamos tener un comando hacia dónde vamos. El pueblo de Israel lo necesitó. Y si miramos la palabra de Dios, vemos que todos los procesos lo había una estrategia. Nehemías tenía una estrategia a seguir. Él tenía una visión y oró y Dios le dio la misión. Y lo logró hacer. ¿Por qué? Porque se mantuvo. Alguien vino a tratar de enfocarlo de la misión que él dijo. Yo no voy a atender aquí, En otras palabras, no voy a atender a nadie, porque yo tengo mucho trabajo que hacer. Y el trabajo que tenía que hacer era lo que Dios le estaba mostrando que hiciera. Dios le dio a él una visión, y era restaurar, ¿verdad? Y le dio la misión de cómo la tenía que restaurar. Y él no se enfocó de eso. ¿Cuál es una clave de la visión y misión? Que posiblemente mucha gente la reciba, otros no crean en ella, pero la clave es que si entendemos que es una visión de Dios, no nos podemos desenfocar con la visión. Cuando se hizo el movimiento se estaba hablando para que nos uniéramos, yo se lo he contado otras veces, pero para empezar esto, yo tengo que hablarle de nuevo lo mismo. El pastor David y yo nos estuvimos reuniendo alrededor de 6 meses, como por 4 veces. Y las primeras 3 veces yo le dije a él que no. Le dije que no, porque yo no
no veía a Dios en el asunto. Y no veía a Dios en el asunto porque yo no veía la visión que Dios me había dado a mí desde el principio. Entonces, ¿qué yo tuve que hacer? Yo tuve que retirarme, Señor, para ver si el Señor estaba dándome un cambio de estrategia. Si Dios me daba un cambio de estrategia, yo sentía que era de Dios, no había ningún problema. Me la dio ya, porque eres el que manda. Y Él se le llama Jehová de los ejércitos. O sea, que es el Dios de las estrategias. O sea, Él puede darme una estrategia y cuando a Él le dé la pura gana, como digo yo, cambiarla. Y decir, ya no son cédulas, ya no son grupos de crecimiento, ahora lo va a hacer de otra manera. Entonces, pues yo estaba esperando esa contestación de parte del Señor. Por 3 ocasiones, yo le dije al pastor David que yo no lo veía. O sea, no fue una orden. Él me dice, tenemos esto, yo pienso en esto, ¿qué tú crees? Y yo le dije, pues déjame venir, ora. Yo le dije, voy a orar porque yo tengo una visión de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasó? En la convención pasada, en la última, cuando venimos aquí al día de la reunión de los pastores, cuando comienza martes, uno de los obispos de nuestro concilio, que es de los últimos que entró, Efraín Rivera, cuando esto comenzó, en la primera vez que a mí se me ofreció la oportunidad de hacer este movimiento, Efraín estaba en la reunión, era uno de los que estaba en la reunión, y Efraín cuando sacó la reunión me dijo, eso no va para ningún lado. Eso no va para ningún lado, hermano. No se meta ahí. Odre nuevo no se puede mezclar con odre viejo. Ese fue el consejo que él me dio, bíblico. Y eso es bíblico. Y no quiere decir que uno sea mejor que el otro o peor que el otro, simplemente, él decía, hay 2 culturas, hermano. Hay 2 culturas. Y yo decía, y es difícil eso. Todavía yo no he visto que eso ha funcionado en ningún lado. Y yo le dije, bueno, hermano, ahí, pues, vamos a ver qué Dios dice. Pero a mí siempre se me quedó la situación de que quien me estaba hablando era mi pastor. O sea, a mí siempre se me quedó, aunque decía que no, mi preocupación era que quien me estaba hablando a mí era mi pastor. Y nos fuimos y un montón de cosas, y cuando empezó la convención, el primer día llegamos al estacionamiento ahí, y yo cuando bajé del carro empecé a sentir algo, la presencia de Dios ahí, y Efraín que llega. Y cuando se para al lado mío me dice, varón, ¿qué le está diciendo el Señor? Y yo le digo, bueno, estuve retirado unos 7 días, yo estoy viendo como una luz bien lejos, ¿verdad?, sobre esta situación, pero no entiendo. Y él me dijo, es el año del Espíritu. Es el año de obedecer al Espíritu. Yo le dije, sí, pero aparte de eso, de obedecer al Espíritu, yo estoy como Gedeón. Y mientras más me habla, más confirmaciones tengo. Le pido al Señor, y cuando empecé a caminar, sentí en mi espíritu, y empecé a hablar otro tema, que el Señor me decía estas palabras: mira lo que hay alrededor y ensánchate. Y ensánchate. Y ensánchate. Y cuando me lo dijo por 3.ª vez, Efraín se miró y me dijo, tiempo de ensancharte, hijo. Entonces, yo dije, bueno, esta es la palabra. Esa es la palabra que estaba esperando. Porque hace 12 años atrás, Dios me dio una palabra que era la palabra de la visión. Isaías 54, 2 y 3, que empieza, ensancha el sitio de tu tienda. Yo entendí muchas cosas ahí, porque entendí, no hay cambio de estrategia, no hay cambio de estrategia. Si hubiera habido cambio de estrategia, no hubiera habido problema tampoco, pero ahora estoy seguro que Dios está en el asunto. Que no es cosa de nosotros los hombres, sino que para mí, el asunto. Sí. Y voy a una misión con una palabra de Dios que me va a fortalecer en los momentos difíciles. Porque si tú no tienes una palabra de Dios para moverte, no te muevas, porque en los momentos difíciles te vas a destruir. Entonces, han habido momentos difíciles, pero esa palabra de Dios nos fortalece y nos da la confianza de seguir hacia adelante. Que esto no es cuestión de nosotros los seres humanos, que es un trato de Él con cada uno, con nosotros, con cada uno. ¿Ves? Y cada uno tiene que buscar esa palabra rema de Dios.
Cuando él me dio la palabra ensánchate, yo fui a Isaías, que me dice, ensánchate tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sea escasa, alarga tus puertas y refuerza tu estaca. Y nosotros llevamos 3 años orando por conseguir un lugar donde fuera una base para nosotros empezar a impulsar la visión que Dios nos había dado. Y 3 meses antes habíamos cerrado, por poco cerramos un negocio de un terreno a 5 minutos de aquí. En la misma carretera esa que estuvo, a 5 minutos. Y hay una hermana que está aquí, que yo creo que se acostó en el terreno y le decía al Señor, Señor, no nos dé este terreno, no nos lo dé. Todo el mundo orando a ver si era así, y ella le decía, no, este no es. Y fue allí, pisó el terreno, muchos fueron a pisarlo para que Dios no lo quiera, y ya se paró y pisó el terreno y dijo, este no es, Señor, esto no es. Y Dios lo escuchó, y lo dejamos todo tranquilo, y dijo, si eso no es así, que Dios tiene algo mejor para nosotros. Yo escucho a alguien con un celo tremendo al ministerio que tenemos, porque fueron las primeras personas que yo me gané para el Señor en una célula, que todavía están con nosotros. Y ella fue allí, bro. Y bueno, Dios no se hizo la negociación. Luego de eso, a las 2 semanas, es que vine por primera vez la reunión con David. David no sabía nada de lo que nosotros estábamos haciendo, ni por lo que estábamos orando. Todo fue cayendo en su sitio. Pero lo más que nos impactó a todos los de la iglesia fue que la palabra ensánchate. Y fue un predicador a Vega Baja que no sabe nada de lo que estaba pasando, y la palabra que nos dio el tiempo de ensancharse, de extenderse. Y por eso aceptamos. Y nos gusta porque dice después, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia le dará naciones y habitará las ciudades que asoladas. ¿Ves? Y qué lindo, porque hemos visto en estos 7 meses, estamos viendo la mano de Dios. Estamos viendo la mano de Dios haciendo cosas tremendas. Eso nos confirma que Dios, desde el principio de la fundación del mundo, ya Él tenía predestinado este tiempo. Lo bello del caso es que nos escogió a nosotros. ¿Alguien dice amén? Aún pasando por el proceso, que a veces no entendemos cosas, pasando por el proceso donde algunos piensan que, ay, me gusta más como lo hacíamos antes. ¿A cuánto han caído en esa? Vamos, yo soy uno. A mí me gustaba más como era antes. Pero a nosotros nos tiene que gustar como a Él, como Él quiere que se haga. Entonces, ya estamos aquí. Todo el mundo dijo que sí. Entonces tenemos que empezar aquí a trabajar con lo que Dios nos está dando. ¿Amén? Y dar lo mejor de nosotros. Dar lo mejor de nosotros para agradarle a Él y que su poder se manifieste en lo que estamos haciendo y lo que Él nos ha pedido hacer. Si lo hacemos con duda, si lo hacemos siendo incrédulos, no. Pero si lo hacemos confiando de que Él es el que ha hecho todo este movimiento y que nosotros hemos sido los escogidos, el privilegio para nosotros es que hemos sido nosotros los escogidos, pudieron haber sido otros los escogidos. Y la otra cosa es que si nosotros, por la razón que sea, nos detenemos, lo que Dios quiere hacer no se va a detener. Lo voy a decir de nuevo. Lo que Dios dijo que iba a hacer, Él lo va a hacer. La bendición que tú y yo tenemos hoy es que nos escogió a nosotros para hacerlo. Si nosotros nos envolvemos en nuestra mente humana y nos detenemos, en su misericordia Él nos va a dar un tiempito a ver si caemos en tiempo. Pero si no, vamos a ver gente, va a traer gente, pero lo que Él dijo va a pasar. Lo que Él ha dicho va a pasar. Las profecías que se dieron en este lugar, que estaba Edwin, Ariel, o un grupo de los que están desde el principio estaban, que a lo mejor muchas han pasado y otras no, van a pasar en este tiempo, dentro de 10 años, 15 años de que Él venga, van a pasar como quiera, porque Dios es fiel y Él dijo que lo iba a hacer con nosotros. El pueblo de Israel salgan y yo les voy a dar una tierra, y el pueblo de Israel salió. ¿A quién Él escogió? Al grupo que estaba donde, en Egipto,
Ese fue el grupo que él escogió. Ese grupo entró. ¿Por qué no entró? No creyeron, pero ellos fueron los escogidos. Entonces a nosotros nos debe servir eso de ejemplo para que no pase lo mismo. Nosotros hemos sido los escogidos y tenemos que ir por encima de cualquier circunstancia para que lo que hagamos le agrade a Dios y podamos recibir el favor de Él, de lo que Él nos ha prometido y de las promesas tremendas y profecías que Él ha dado, que yo no sé ni la mitad de ellas, hermano, no sé ni el 75% de las que Dios ha dado a este lugar, yo las sé. Yo sé las que estoy recibiendo en este tiempo. Y en el proceso, posiblemente vea muchas cosas y ustedes dirán, eso fue lo que Dios dijo hace 15 años. Y yo me voy a gozar también. Me voy a gozar porque Él lo dijo hace 15 años y ahora me dejó a mí vivirlo. Y estamos en ese proceso. Yo creo que estamos en un proceso, hermano, maravilloso. Estamos en un proceso tremendo. Estamos en un proceso donde vamos a tener muchas diferencias, no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, pero Dios está. Y la Biblia dice que nosotros, si no nos ponemos de acuerdo, Dios nos va a dar la sabiduría para llegar y hacer lo que a Él le agrada. No es imponiéndonos nuestras cosas, sino dejando que Dios nos muestre qué es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y estamos en un proceso maravilloso. Yo por lo menos estoy viviendo los primeros 3 meses más difíciles de mi ministerio, los viví ahora. Pero estoy viviendo los 4 meses mejores. Los últimos 4, los mejores 4. Como puse en Facebook hace poco, los primeros meses fueron hierbas amargas. Y no porque no quería, sino simplemente muchos no entendían lo que Dios quería hacer con nosotros. Hay una hermana, esposa de Edgar, Wanda, Dios, tú sabes, es un camino que nunca vieron y que no hemos caminado nunca. Y cuando tú te metes por ahí, eso sabe a hierbas amargas. Pero los últimos 4 meses estamos viendo al Cordero servirnos Él mismo en la mesa. Yo no sé usted, pero eso es lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Y eso me da mucho gozo y me da una confianza tremenda. Que vamos a conquistar las cosas que Dios ha puesto delante de nosotros. Amén. Entonces, vamos a ensanchar nuestro territorio, vamos a creerle a Dios, vamos a marchar en confianza, vamos a hacer la obra de Dios y vamos a ver todas las cosas que Dios nos habla a nosotros para que podamos alcanzar todo lo que Él nos ha pedido por medio de la misión. Ya sabemos que es extendernos, ya sabemos que es multiplicarnos, pero la misión que Él nos ha dado es trabajar con grupos pequeños en el hogar. ¿Y de dónde sale eso? Porque un pastor le da la gana. Éxodo 18, vamos a verlo. También lo discutimos hace un tiempo atrás, pero lo quiero ver de forma rapidita. Que la iglesia se vaya familiarizando con esos textos, con Isaías 54 y Éxodo 18. Del 13 en adelante. Miren cómo dice. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés, los suegros a veces son sabios, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti después desde la mañana hasta la tarde? ¿Qué vemos ahí? Hasta ahí que vemos. El consejo que está recibiendo Moisés de otro sacerdote, miren que no es Dios revelándose ahora personalmente como siempre Dios le hablaba, sino de otro hombre que un líder le está diciendo: no, ¿qué tú estás haciendo? ¿Por qué tú te sientas solo? ¿Por qué tú te sientas solo a juzgar a este pueblo? 15 dice: y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios.
Cuando tienen asuntos, vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. No está bien lo que tú estás haciendo. Tú no puedes juzgar a ese pueblo solo. Y con el tiempo se ha comprobado que una persona, después que una iglesia pasa de 50 miembros, a un pastor se le hace bien difícil pastorear la iglesia. Te voy a repetir. Se ha comprobado que después que una iglesia 50, 60 miembros más o menos, a una sola persona se le hace difícil pastorear una iglesia. Entonces Dios nos da la estrategia, la Biblia. Y hay muchos más ejemplos, ¿okay?, de ser mucho más efectivo con menos esfuerzo. Mucho más efectivo con menos esfuerzo. No está bien lo que hacen, le dice Moisés. Y el 18, ¿qué dice? Te fallecerá del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. No podrás hacerlo ¿cómo? Tú solo, porque es mucho el trabajo. Es mucha la carga. Entonces, si ese número que dimos al principio es real, y nosotros estamos casi en 400 personas que llegan aquí, entonces Dios nos tiene que dar una estrategia para levantar líderes, ministros, que ayuden a impulsar la iglesia hacia donde Dios quiere llevarla. ¿Alguien dice amén a eso? Y no hay que buscarlos en Nueva York ni en ningún sitio. Están aquí. Están aquí. Están aquí. No podrás hacerlo tú solo. Cuando el grupo que aquí pasa ya de una cantidad de personas, tú tienes que estar buscando ya a alguien que te ayude. Y llega un momento que tienes que estar buscando a alguien que te esté sacando del sitio. El lobo que empieza a tomar la responsabilidad para que cada uno pueda ver más todas están pasando y todos podamos cuidarnos las espaldas unos porque por muchos años la iglesia, cuando hablo de la iglesia en general, por muchos años toda la carga del trabajo en la mayoría de las iglesias, no importando los miembros que han tenido, recae siempre en la familia pastoral, en 2 o 3 más. A veces no pasa ni de 10 personas. Y la carga que cae es imposible de poderla llevar bien. Por eso en el libro de los Hechos, cuando comenzó la iglesia primitiva, ellos se desesperaron y tuvieron que hacer unos nombramientos rápidos. ¿Y qué le pasó a los discípulos? Los discípulos no podían atender ¿a qué? Las mesas. No la podían atender porque creció tanto la iglesia que ellos 12 no podían solo hacerlo todo. Y la gente empezó a quejarse. Y ellos sabiamente consultaron al Señor y buscaron el pueblo de buen testimonio que Él es, ayudar a llevar la carga. Y este consejo de Yetro a Moisés es un consejo espectacular. Espectacular. Para mí ha sido una bendición increíble. Te fallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. El 19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas
las leyes y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Tú vas a estar delante de Dios. Tú vas a consultar a Dios. Tu trabajo es orar y buscar la dirección de Dios. Enséñale. Por eso estamos levantando, yo estoy levantando mi grupo de crecimiento. Ya tuvimos la primera reunión, pronto vamos a hacer otra reunión y vamos a estar incluyendo otras dentro de líderes más que no estuvieron en la primera, porque ese es el grupo que me va a ayudar a mí a ¿qué? A pastorear la iglesia. Yo voy a pastorear ese grupo y ese grupo pastorea el resto de la iglesia. Y no ha ido bien. Estás tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enséñale a ellos las ordenanzas, las leyes y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Qué ustedes ven ahí en ese último versículo? Pero este último versículo es importante. Es bien importante. Porque yo me he encontrado en muchos lugares que hemos dado talleres de esta visión, que la gente piensa que no debe haber supervisión. La gente piensa que debe delegar y como Dios está en el asunto, Dios hace todo lo demás. Pero ese es el primer error de un sistema de liderazgo, si se logra hacer eso. El que cada cual se pastorea y cada cual hace lo que cree que está bien, y como Dios está en el asunto, la cosa funciona. No hay que rendir ¿qué? No hay que rendir cuentas y no hay que supervisar, porque yo también tengo a Dios. ¿Sí? Entonces, la palabra dice, hay una visión que Dios se la está dando al líder. Él tiene que enseñar cuál es la misión, hacia dónde Dios nos está guiando. Delegar, pero a la misma vez que delega, tiene que supervisar. Y tiene que ser parte de lo que se está haciendo. Usted como el que dice, o esa líder manda, pero también va. ¿Ve? Entonces, es bien importante eso. Por eso tenemos que pasar un tiempo mostrando, porque aunque aquí se ha mostrado lo que es la célula, yo estuve antes con el hermano Edwin, yo estuve casi 3 meses trabajando con él, la cuestión de la célula en un momento dado, pero yo he visitado algunas células, y tanto de todos los lugares, ¿verdad? Y tenemos que ir reforzando, trabajando, hacer dinámicas para aprender qué es lo que verdaderamente funciona cuando trabajamos con las células. ¿Okay? Hay que enseñar. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo todo el tiempo. El movimiento es un movimiento para mí seguro. Para mí es la mejor evangelización que hay. ¿Por qué? Porque es una evangelización personal, de uno a uno. Eso que vamos a hacer los viernes, esa es la evangelización que menos por ciento de fruto da a la iglesia. ¿Okay? Que menos por ciento da. Tú evangeliza por un tiempo y si tú te ganas un 1%, si tú consigues un fruto de 1% en esa actividad es mucho. Y tú dirás, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque esas actividades, aunque nos dejan un 1%, si no logramos el 1%, no llegamos al 100%. Pero si tú vas a una tienda a comprar, te falta un centavo, si el tipo que está al lado de allá, tú sabes, te dice, te falta un centavo, no está completo. Entonces, ese por ciento es importante que lo hagamos. No le vamos a dar tanto tiempo a eso, pero tenemos que hacerlo. Porque entra dentro de lo que tenemos del movimiento. ¿Y qué trae?
trae unidad. A los que se envuelven en ese trabajo, trae un deseo de trabajo y unidad dentro del cuerpo. Mira el 21 lo que dice. Hay que capacitar a la gente, por eso nosotros hacemos, vamos a estar haciendo constantemente la capacitación de líderes de célula. Constantemente lo vamos a estar haciendo. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de ¿qué? De virtud, temerosos de Dios. ¿Qué dice? Varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Hoy sí, cuando vemos la visión, vemos que ya tenemos líderes que están a cargo de misiones, que ya están prácticamente, aunque no son ordenados, están pastoreando grupos. Entonces tenemos grupos en Vegalta, tenemos grupos en Barceloneta, en Morovi, en Toalta. Toalta, Vegalta, Morovi, Barceloneta y Vega Baja. Y Vega Baja. Porque en Vega Baja hay un grupo grande trabajando en las calles, en las misiones de las células. ¿Okay? Escoge tu gente. ¿Qué hicieron? Que cuando llegaron y se convirtieron, se discipularon. Y después que se discipularon y se bautizaron, entraron en el área de capacitación de líderes de células, para saber cómo se coge un grupo de células y las responsabilidades que tienen. Cuando se capacita como un futuro líder, entra entonces a ejercer como un líder, cuando se abra la oportunidad. Y si se sigue multiplicando. La clave es que si te multiplicas, vas a tener una iglesia. Quiere decir que Dios te ha dado a ti una gracia para trabajar con gente. Después que tú te multiplicas 5 o 6 células, 5 o 6 células significa que tú tienes a cargo casi 25 personas. Esas 25 personas son más afines con el líder que con el pastor. ¿Por qué este sistema no le gusta a muchos pastores? Porque muchos pastores piensan que pierden autoridad con el pueblo. Pero yo he visto todo lo contrario. Yo he visto todo lo contrario. Yo he visto que no pierdo nada de autoridad. Y tengo un grupo al cual yo me dirijo, y el otro grupo me conoce, pero es más afín con ese líder. Y yo veo la mano de Dios y veo la bendición de Dios, porque lo veo en la Biblia. Lo veo en la Biblia. Moisés perdió autoridad. Moisés no perdió ninguna autoridad. Al contrario, Dios empezó a usarlo más, porque él tenía más tiempo para estar donde, en la presencia de Dios, buscando la dirección para el pueblo. Amén. Escoge tú. ¿Quién los escogió? Yo creo que esta parte usted la vea bien importante. Escoge tú. Hay una gracia en ti. Escucha bien. Hay una gracia en cada uno de nosotros, que Dios le dice a una persona: escoge tú. ¿Qué tiene que pasar con esa persona? Edna es la líder. ¿Qué tiene que ver Edna para poder escoger? Dios le dice: escoge Edna tú, la gente. Estas son las cualidades que deben de tener. ¿Qué es lo primero que tiene que ver esa líder para poder escoger a Edna? Tiene que ver esas cualidades en él, que al fin, cuando tú sumas todas esas cualidades, lo que se llama es la gracia de Dios sobre la persona. Y esa gracia de Dios la va a identificar la líder, que es Edna. Pero ¿quién más la identifica después? Toda la iglesia. Toda la iglesia. Toda la iglesia. Si yo me paro aquí y le digo a la iglesia: ¿quién tú crees si ahora mismo viene Dios y dice: necesito una pareja para que pastoreen en algún lugar? Todos aquí en la iglesia pueden decir por lo menos 3 o 4. ¿Por qué? ¿Porque son amigos? No, porque han visto una gracia. Y para que esa gracia se vea, la persona tiene que trabajar dentro del cuerpo. Hay que dejarla que tenga libertad, que manifieste los dones del Espíritu dentro de la iglesia. No puede estar encerrada en una caja para de vez en cuando sacarla y usarla y después meterla en la caja. No, hay que dejarlo que funcione. Y para que funcione, hay que dejarlo que se multiplique. Y que tenga gente que le sigan. Hello.
Alguien me dijo, ¿se te puede dividir la iglesia así? Y yo le dije, el cielo se le dividió a Dios. Dime, Luis, ¿verdad o no es verdad? Y Dios es Dios, y Dios se la sabe toda. No se le dividió. Cuando el corazón de alguien se daña, eso no lo puede arreglar nadie. Pero eso no tiene que decir, no solo quiere decir que la visión y la misión que Dios ha dado es incorrecta. No quiere decir eso. ¿Okay? No podemos tener miedo de echar hacia adelante. Ahora, en un trabajo que está bien organizado, es más difícil. ¿Por qué es más difícil? Yo le voy a decir sincero, yo le voy a decir a ustedes la clave de lo que hemos aprendido de toda la célula. Vengan ustedes. La Biblia dice que tenemos que hablar un mismo idioma. ¿Qué más dice? Tener un mismo qué? Mismo sentir. Un mismo espíritu. Y esto es sencillo. Cuando empezamos a trabajar y todo el mundo va hacia lo mismo, caminen. Caminen hacia allá. Y tú salte de la línea. Párate ahí. Cuando tú tienes el sistema trabajando y todo el mundo, todo el liderato sabe hacia dónde vamos, cuando tú ves a alguien que se mueve a la izquierda o a la derecha, está fácil. Se detecta fácil. Fácil. ¿Por qué? Porque el que se empieza a mover a la izquierda o a la derecha empieza a hablar otro idioma. Empieza a decir, tiene otro espíritu. Y todos se dan cuenta. No se da cuenta uno, todos. Posiblemente, gracias hermano, posiblemente el menos que se da cuenta es el pastor. Pero dentro del grupo, el grupo se da cuenta porque el que va detrás de él, le dice, oye, te está yendo para el otro lado. Y si seguimos aprendiendo lo que se va a hacer, se lo dicen 2 veces, la tercera vez lo reportan. No va a pasar, porque no puede haber eso de que somos amigos y no puedo decir nada. Hay que rápido que señalarlo. Dile, este está caminando por otra línea. Y después ver qué es lo que está pasando y trabajar con la persona, ¿verdad? Pero eso nos garantiza que no va a pasar nada. No. No, podemos tener el plan perfecto. No hay ningún plan perfecto. Tenemos que tener un plan bien organizado y pasando porque el Dios del orden es Jehová y el cielo le pasó. Amén. Entonces, enseña las ordenanzas, escoge tú. Dice la cualidad que debe tener. Y mire lo que dice el 22. Ellos juzgarán aquí al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. ¿Y qué dice luego? Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Y dice el 23, si esto hicieres, Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Qué vemos con esto? Frutos, sí, rapidito, tenemos un tiempo de oración. Una, ¿quién me puede decir? Frutos de trabajar. Descanso. El líder tiene el descanso. Tanto el pastor, y cuando ese líder empieza a multiplicarse, también. Porque empieza a hacer lo mismo con los líderes que Dios les está dando. Descanso, eso es una. ¿Qué más? Desarrollo. Hemos visto gente en 6 meses ministrando la palabra ya. Hemos visto gente que no se atreven a hablar y en 3 meses testifican y hablan con una libertad la palabra porque están en una dinámica constante y aprenden, pierden el miedo, aprenden. Apocalipsis dice que nosotros derrotamos al enemigo por la sangre del Cordero y por el testimonio de la palabra de cada uno de nosotros. ¿Sí?
Ahí aprendemos a testificar, ahí perdemos el miedo de testificar. Usted aquí, yo ahora le digo a alguien nuevo, dime algo y no se atreve. Pero si va a una casa y va al grupo que está a Wilda, y a Wilda le dice el primer día, ora, ya va, ¿por qué no encontramos? No sé. Está bien. No, pero ya el segundo día o el mismo día, si ella ve que los demás están haciéndolo, se va a atrever a decir, pues mira, yo quiero que oren por esto. Cuando tú te vas a sorprender cuando a las 2 o 3 semanas esa persona está orando, esa persona perdió el miedo de hablar, perdió el miedo de opinar. Algo que no puede pasar en el culto. ¿Qué más pasa ahí? No, hay unidad y hay crecimiento. Hay crecimiento espiritual. ¿Qué más? Hay paz. Hay regocijo. Y cuando tú sumas todo eso, ¿qué se forma? Cuando la iglesia entra en toda esta dinámica en la semana, ¿qué se forma en la iglesia? No se forma el salmo ese que dice que qué bueno es habitar los hermanos que juntos y qué, en armonía. Es como el buen óleo, o sea que cuando empieza a bajar la unción, todo el mundo sabe por dónde tiene que bajar la unción, y todo el mundo sabe cuándo me va a llegar a mí, y todo el mundo sabe cuándo yo tengo que hacer las cosas, y todo el mundo trabaja espontáneo y libre, y el Espíritu de Dios empieza a manifestarse de una forma preciosa. El sistema no es para opacar ningún otro sistema, simplemente es la visión que Dios ha dado. ¿Okay? Todo ha sido de Dios. El Antiguo Testamento fue glorioso, era de Dios. Pero vino la estrategia de que vino Jesús ahora y vino el Nuevo Testamento, que también es glorioso. Entonces Dios nos está llevando a cosas, desde hace tiempo nos está llevando a cambios. A cambios. La visión es que te hagas un líder. ¿Cuántos líderes hay aquí? Parece que son líderes. Hay que trabajar duro, hay que trabajar duro. ¿Sabe por qué? Porque todos son líderes. Estos son los que están haciendo una labor de líder. Pero todos aquí, todos, son líderes. Pueden sentarse. Todos son líderes. Aquí no hay ninguno que no pueda decir yo no puedo ser líder. ¿Cuántos son padres? Usted es un líder. Usted es un líder. ¿Cuántos son madres? Usted es una líder. ¿Cuántos tienen trabajo? ¿Cuántos tienen gente alrededor de ellos constante? Usted es un líder. Usted está afectando a la gente negativa o positivamente, usted afecta a alguien. Todos nosotros afectamos a alguien o positivamente o usted es un líder. Un líder es eso. No que puede influenciar en otro, ya sea positivo o negativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer que podemos hacerlo, y esto no es ninguna ciencia, porque usted no tiene que saber teología, usted no tiene que saber mucha Biblia. Simplemente se le da un tema y el grupo, que no debe pasar de 10 personas, entre todos discuten. Porque no es una predicación ni es un culto. Pero estoy diciendo así por encimita. Si el grupo te pasa de 10 personas, ya no es una célula. Ya no es una célula, y el problema que hay es ese. O sea, que después de pasar de 10 personas, nadie se quiere multiplicar. Nadie quiere buscar otra cosa, porque la clave es multiplicarnos. Es multiplicarnos. Es adelantar. Pero la mayoría de los líderes, cuando se ven con 15 personas, dicen volver a 7, volver a 4. Y es mejor hacer muchas cosas pequeñas que tratar de hacer 2 pies grandes. Yo estuve con Rafi viendo el libro del que fundó Walmart, y él lo que hizo fue que tomó muchas ideas de mucha gente
y las más positivas las recogió y las usó. Y cuando empezó a hacer sus negocios, hizo grupos pequeños, como si fueran pequeños negocios dentro de uno grande. Y así se hizo bien poderoso. Dios, esa estrategia no nació en él, esa estrategia nació en el cielo. Y nosotros tenemos que ser sabios, porque la Biblia dice que los hijos de las tinieblas a veces son más sagaces que los hijos de la luz. Y Dios nos ha dado a nosotros una estrategia espectacular para nosotros ganar nuestra familia. Para ganar nuestra familia. La iglesia de Gaja comenzó en la sala de mi casa. Y allí comenzamos por 8 meses, mi esposa y yo, porque ni los muchachos. Y después empezó Zuri, después empezó Rafi, y tenían una acera de 4 personas por casi un año. No crecían, pero todos los lunes nos reuníamos, teníamos fe de que algo iba a pasar. Y Dios hizo cosas tremendas y empezaron a llegar la gente. Y invitábamos gente, aprendimos el sistema y empezó a llegar gente. Y empezó a llegar gente. Y a la vez que llegamos a 15, yo rápido abrí otra célula. Me quedé otra vez con 5. Y volvíamos a 15 y abríamos otra célula y yo me volví a quedar con 5. Cuando venimos a ver teníamos sobre 14 células. Y seguimos creciendo y seguimos moviendo. Y tú no veías muchas cosas, pero tú veías multiplicación, 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 que es la promesa de Dios para su pueblo. La multiplicación. Esa multiplicación ha llegado hasta el día de hoy. Ha llegado hasta aquí. De 4. Seguimos creciendo y hemos llegado hasta aquí. De vencer hasta aquí nos ha traído. ¿Te quiere servir? Tenemos una estrategia sencilla donde usted no se tiene que matar. Y usted va a presentar, Dios le está dando la oportunidad con esta estrategia de cuando usted se presente delante de Dios, presentar frutos. Quitan tu fruto, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Dónde están tus hijos espirituales? Ahí lo vas a ver. Tú tienes familias que no están sirviendo al Señor. Aquí a lo mejor no vienen, pero a tu casa sí. Y eso es una célula. Eso es una célula. Y que posiblemente tú no la puedes dirigir porque crees que tú vas a influenciar mucho en ellos. Pues enviamos líderes allí que trabaje con ustedes. Porque tú la puedes trabajar. ¿Qué yo te garantizo? Que tu casa se va a convertir en casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Yo te puedo garantizar que el arca de Jehová va a estar en tu casa. Y el rey David, por miedo, no se llevó el arca, la dejó en casa de Obededón, y dice que mientras estuvo allí en esa casa, la bendición no dejó de parar. Y él como que se puso celoso y se la llevó. Entonces, hermanos, yo empezamos hoy a introducir lo que es la visión que Dios nos está dando. Oremos por eso, que Dios nos siga dando sabiduría. Oremos para que Dios se manifieste en medio nuestro. Amén. Y que Dios ponga en el corazón de cada uno de nosotros el dar el fruto que Dios quiere. Ese es el verdadero ministerio, ganar almas y cuidarlas. Esa es la gran acción. Si tú no estás discipulando a nadie en este tiempo, si tú no estás cuidando a ninguna oveja en este tiempo, un día Dios te va a pedir cuenta y te va a pedir los frutos. Si viniera el Señor y te pidiera los frutos hoy, ¿qué tú le presentarías? Y eso es para todos los que estamos, para toda la iglesia. ¿Qué fruto tú le presentarías? No le puede llevar manzana, no le puede llevar un ministerio de danza, ni tampoco un ministerio de alabanza, ni tampoco un ministerio de comunicaciones. Esos son ministerios para impulsar el servicio de la iglesia. El fruto no cambia, son almas. ¿A quién estás atendiendo? Dios nos está dando una gran oportunidad para cuando suene la trompeta,
te ve a ti trabajando con almas, con gentes. Esa va a ser tu bendición, esa va a ser tu galardones cuando te presentes delante de Dios. Amén. Vamos a poner en pie. Aleluya. Yo te veo con la mente que tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. No hay ni una persona aquí, ni una persona. Escuche bien, ni una persona. Aquí no hay ni una persona que me pueda convencer a mí de que no puede. No me puede convencer. Lo único que me puede decir es no quiero hacerlo. Pero que no lo puedo hacer, no hay ni una. No hay ni una. Todos tienen la capacidad de poder ser líderes de un grupo. Todos. Gloria a Dios. Yo me quedo orando, no voy a quedar orando la hora, pero yo la voy a orar. Hermanos, yo los invito a que entren en lo que Dios nos está mostrando. Dios lo va a hacer. ¿Dónde está Manuel? Manuel, ¿qué está pasando en Moroví? Míranos allí, frutos nuevos, esta última fila. Y están yendo sobre ¿cuántas más personas? Sobre 15 personas más teniendo. Y están viniendo sobre 8 o 9 aquí, calladitos por ahí. Y eso no lleva mucho tiempo. ¿Quién lo está dirigiendo? Manuel, Fernando Valle lo ayuda. Nuevo, un hermano nuevo. Con la pasión de decirle a la familia hay algo diferente. Se reúnen, se va Denny, está Fernando, le dicen así que se funciona esto, lo hacen, y ya él lo está haciendo creo que mejor que los líderes. Porque lo está poniendo en una dinámica y está entusiasmado. ¿Dónde está la gracia y la unción está en ese muchacho? Porque lo siguen a él. Derek, toda su familia sirviendo al Señor con una célula en su casa. ¿Quién más? Escucha, lleva ¿cuántos? 15 años, la primera célula que abrimos. Dios sigue bendiciendo. Y familia, casi toda se ha convertido en célula. El trabajo en la célula le sigue dando fe a Papo todo el tiempo. De lo que Dios está haciendo. No hay otra. Abuela dijo un día, me dio vida. ¿Verdad? Me dio vida. Estar trabajando con la gente me ha dado vida. ¿Cuántos años después del Evangelio? ¿Cuánto? Casi 32. Llegó un tiempo que necesitamos eso. Ya dijo eso, a mí me edificó. Vida. Javier, Omar, ¿cómo está Omar? Estamos malitos, pero hay que cambiarlo, Omar es un malito. Está bien, pero quédate tú, déjalo. Pero está Irma. ¿Qué le ha dado eso a ustedes? Omar perdonando. Omar es sordo. ¿Verdad que sí? Tiene un problema. Y vino del satanismo. Y es líder no de un célula, es líder de un anexo que tiene sobre 40 y pico de personas. ¿Quién me dice a mí que él no está pastoreando? Pero, joven, él, Denny, y los de aquí, Luis, en la playa, ¿cómo te has sentido? Es vida. Vida, en el cantito. Toda esa familia se ha ido convirtiendo toda, ¿verdad? Es tu familia. Tú no tienes que invitar al que tú no conoces. ¿A quién tú vas a invitar? A tus hijos, a tus hermanos, a tus primos, a tus amigos más cercanos. La multiplicación se da con ellos.
Alguien me dijo, no, porque yo no invito a todo el mundo a mi casa. Es que no tienes que invitar a todo el mundo a tu casa, invita a tu familia. A lo mismo que tú invitabas cuando no le servía el Señor para los paris. A los mismos. Invítalos ahora para hablar de Dios. Tan sencillo como eso. Y yo estoy casi seguro, soy seguro, estamos en enero, que si la iglesia se envuelve en la visión y en la evangelización, el producto de que, miren, si una casa, escuchen bien, no una persona, si una casa, para aquí deben de salir más de 40 casas, si una casa gana un alma cada 3 meses, un alma, ¿qué va a pasar? Un alma. No vamos a caber aquí. En abril no cabemos aquí. Porque la multiplicación es así. Es así. Tú te envuelves y tú empiezas a hablar a la gente en tu casa y la multiplicación se da así. Y después que Dios los toca, la gente sigue viniendo. Los bautismos son de 20, 30 personas. Y el avivamiento que viene, que Dios da a la iglesia, es algo espectacular. Dios, nosotros vamos a estar en este terreno jugando todos, pero el que va a hacer todas las cosas es Él. Que esto no es cuestión de hombre, esto es cuestión de Él. Y vamos a ver la bendición de Dios en medio nuestro. ¿Cuánto está orando por su familia? Aquí tiene un recurso. Un recurso. Ellos van, se alegran porque no es un culto más, es una dinámica donde ellos van a hablar. Tú le dices, vamos a hablar del tema del amor, y ¿quién no habla del tema del amor? Inclusive tú hablas de Jesucristo y el que nunca ha ido a una iglesia también te habla de Jesucristo. Y se hace una dinámica allí tremenda y la gente se goza. Y cuando aprendemos a correr bien en la cédula, van a haber milagros y van a haber prodigios. Los hemos visto. Los hemos visto. Cómo Dios transforma. Cómo Dios transforma una zona geográfica. Bueno, yo no voy a preguntarle a Willa. ¿Qué ustedes me dicen? Esa pareja que está ahí, que es del grupo de Willa, ¿verdad? ¿Qué efecto ha habido en ustedes en esos grupos? Muy bueno. Muy bueno. Gloria a Dios. Ese hombre, ¿cuántas veces fue de mí? No va nadie. No va nadie, ¿verdad? Y el que va a ser a otra célula. Y yo creo que ahora mismo son ellos, la célula. ¿Verdad que sí? Pero cada vez que llegaba alguien ahí se convertía en un líder y se iba. Y ellos se quedaban. Y todavía siguen los 4 con la mamá de él. Pero se hizo líder de un grupo de casi 30 personas. Y siguió con 4 personas en su casa. ¿Usted quiere predicar? ¿Usted quiere entrar a un ministerio? ¿Usted quiere hacer la labor de evangelista? ¿Usted quiere ganar almas para el Señor? Yo te invito. Yo te invito. Cuando sigamos hablando de las células, vamos a seguir hablando de eso. Cuando entremos en los talleres, ven, no falte, apréndelo bien y abre tu casa o busca a alguien que abra su casa.